Hubo un episodio de violencia en el Hospital Pasteur, en el que 3 familiares de un paciente que había muerto en el centro de salud ocasionaron destrozos. Nosotros estuvimos con esta noticia en su momento. Agredieron, insultaron y amenazaron a médicos, enfermeros y funcionarios. Y fue a partir de ese episodio que la mesa de trabajo que comparten el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, ACE y el Ministerio del Interior acordaron que la Guardia Republicana capacite a funcionarios de ACE en casos de violencia. Según le contó el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Greco, al Observador, la actividad empezará en mayo en el Hospital Pasteur, pero después encarar la actividad será en el Maciel, en 5 centros auxiliares de ACE, donde la situación es bastante más compleja, según nos explicó. Desde la producción nos comunicamos con ACE y nos dijeron que no se oponen, afirman que es una medida que se está impulsando principalmente desde los sindicatos, médicos y funcionarios y no de la propia Administración de Salud. Bueno, por eso, para saber un poco más cómo se podría implementar y qué visión tienen quienes en definitiva van a ser los capacitados, es que fuimos a buscar justamente a Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Bueno, gracias primero que nada por estos minutitos. ¿Cómo se piensa implementar? ¿Cómo lo ven también desde la Federación? Bueno, vemos bien todo lo que sea para prevenir estos hechos de violencia. Los cursos van a estar dictados por el Ministerio del Interior y bueno, van a comenzar en mayo. En principio empezarían por el Hospital Pasteur y después en distintos hospitales a nivel de Montevideo y a nivel del interior del país. Por ahí Greco decía que no era un curso de defensa personal, sino piques para poder manejar situaciones complejas, ¿no? Sí, claro, venimos cada vez teniendo situaciones más complejas. Lo del CTI de Pasteur fue algo muy complejo que pasó y que no tenemos que lamentar una muerte porque hubo suerte, no queremos tener más suerte, sino que no pasen más estos hechos, que se controle quién entra a los hospitales, qué manera circula los usuarios y los acompañantes dentro de los hospitales. Y bueno, el Ministerio del Interior ofreció dar estos cursos que no son de defensa personal ni mucho menos, sino de cómo poder manejarse en situaciones de estrés como fue la que se sufrió en el Hospital Pasteur y como hemos sufrido en otros lados y como sufren los compañeros que trabajan en calle que muchas veces son agredidos. ¿Cuál es el límite del médico? Porque hasta dónde puede intervenir o de esta manera sin que haya una guardia o sin que haya otra persona ayudándolo. Bien, nosotros siempre solicitamos la presencia de lo que eran los viejos 222. Ahora no es excluyente de eso, ¿no? No es excluyente, pero pasó esto en un área asistencial donde en teoría no debería haber guardia policial, sino estaríamos que tener un efectivo del Ministerio del Interior por sala dentro de un hospital o por consultorio. No es lo que queremos llegar, ni mucho menos, sino que haya presencia policial dentro de los hospitales para cuando se dan estos desmanes se puedan prevenir rápidamente. Y bueno, este manejo de las situaciones cuando tenemos agresiones o cuando se dan este tipo de agresiones que duró varios minutos, creemos que es bueno porque cabe recordar que en el Hospital Pasteur fueron los mismos compañeros que tuvieron que contener a otros compañeros y contener a los usuarios que estaban en shock, porque acá no hubo una agresión solamente hacia los funcionarios, sino también a los usuarios, rotura de vidrios que cayeron encima de los usuarios y bueno, hubo compañeros que tuvieron una fortaleza mental de poder contener a sus propios compañeros y también salvar la vida de los usuarios. ¿Por qué la Republicana? ¿Por algo en especial o...? El Ministerio de Interior es el que define quién da los cursos, ellos nos plantean que son los que están más capacitados para esto y bueno, nosotros es el Ministerio de Interior que es el especializado en temas de seguridad, nosotros podemos hablar de salud y seguir las recomendaciones que nos puedan dar en temas de seguridad. Ya es un hecho, ¿no? ¿Hay algo más que discutir o ya es un hecho? No, se está discutiendo la implementación, va a ser dentro del horario de trabajo para que no haya que salir extra horario de trabajo o que esté la mayor cantidad posible de compañeros y bueno, faltan los detalles de cuándo, cómo y la duración que van a tener estos cursos. Muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes. Bueno, o sea que está casi definido, pero todavía no se implementó, ¿verdad? Parece que la gente de seguridad van a recorrer las instalaciones como para ver cuáles son las necesidades básicas, ¿no? De cada uno de los centros asistenciales. Exacto. Un poco para hacer un monitoreo de la situación y ver cómo van a después actuar y cómo van a dictar, digamos que es una especie de taller para Exacto. todos los funcionarios. No se sabe igual cómo Todavía va no a se ser, sabe, ¿no? pero Cómo va a ser la pero son como modalidad. 4 horas, es lo primero que dicen es que será como en 4 horas y en horario de trabajo. Sí. Eso es lo que se está A mí, ¿saben lo que trabajando. me ¿Qué te me huele? huele ¿Qué te mal? huele? ¿Qué? Me hace acordar a cuando Trump empezó a decir que los maestros tenían que estar armados en los colegios. Ay, Esa ay, es ay. la sensación que me da. Ay.
¿Se acuerdan cuando Trump dijo eso? Que esa era la Sí. solución para la gente que entraba Me acuerdo. y hacía masacres en las secundarias en Estados Unidos. Bueno, a mí me da esa misma sensación con esto. Es, bueno, ¿sabes qué? Capacitemos a los médicos y al personal de salud, porque hay inseguridad dentro de los hospitales y hay No. hechos de violencia y entonces tenemos que tener a la gente preparada. Esa es Entiendo la lo que sensación. decís, pero no, yo creo que en este caso, a ver, si bien estoy de acuerdo en que tendría que haber otras medidas desde el Estado y desde otro lugar, ¿no? Ellos mismos, primero que es una iniciativa de ellos, de los médicos y de los funcionarios, pero Porque aparte, se sienten inseguros, justamente. ni que hablar, pero aparte aclaran que no es un curso de defensa personal, sino, bueno, saber, pensar un poco más sobre las herramientas pero- que tienen que manejar para poder defenderse en situaciones que en realidad muchas veces son cotidianas y a veces hasta más pequeñas, ni siquiera tan grandes como esto que pasó en el Pasteur en enero, ¿no? Sean del tamaño que sean, yo siento, a mí me da la sensación de que en realidad la sensación de esa inseguridad ha ido creciendo, que la violencia ha ido creciendo y que en realidad, lo dije en el sentido de que son gente que se dedica a la salud, no a parar a alguien con una llave Totalmente, porque totalmente. viene Pero como no loco. podemos negar que están en situaciones de muchísimo estrés, donde la gente que está ahí y sus familiares muchas veces son casos de vida o muerte o de yo qué sé, de enfermedades graves o de cosas sorpresivas que no se esperan. Es una situación de mucho estrés. La sociedad está más violenta y eso se replica también en otros lugares como en los centros de salud. Y no está mal, me parece. Obviamente que estoy de acuerdo contigo en que no tiene que ser la única medida ni que tiene que recaer en ellos su propia seguridad. Pero bueno, está bueno, yo que sé, que manejen más herramientas al respecto.